norte, porque ahora hemos estado en Arizona y hemos visto que están pasando de otra manera, ¿no? Pero en ese momento había una cerrazón de frontera sur y norte, la de sur sigue cerrada, y había un nivel de violencia muy pesado para todos estos migrantes, tanto en el norte como en el sur. Como decíamos antes, estos migrantes huyen de violencia y se encuentran con violencia, porque hay todo un grupo de depredadores que los siguen. Y entonces son un objeto mercantil a muchos niveles, ¿no? Donde están ellos, por ahí fluye, digamos, la delincuencia y el crimen organizado. En este capítulo hacemos un contexto de los cambios que ha habido en este México como corredor. Es un México que cambia, pero cambia de un día para otro, además. O sea, de repente hay un grupo de rusos que pasa, un pelotón de rusos, ni nos enteramos, por ahí pasan e incluso llegan a la frontera porque tienen una entrada preferente por ser, digamos, estar huyendo del régimen de Putin, ¿no? Está en guerra ahora con Ucrania. Te puede cambiar de un día a otro, ¿no? Por eso escribir sobre migración y desplazamiento es complicado. Pero lo que estuvimos viendo fue como toda esta diversidad, cómo ha cambiado tanto México, desde ese México expulsor del migrante económico de hace ya unas cuantas décadas, a ese México del tránsito del centroamericano por todas las crisis de la región centroamericana, a ser ahora un corredor que absorbe las crisis de muchos lugares del mundo, no solamente de Centroamérica, sino que absorbe crisis la venezolana, la cubana, la haitiana, las crisis africanas, sobre todo por la zona Sahel, todo el centro de África, pero incluso la crisis afgana, ¿no? Con la llegada de los talibanes. Y cómo tenemos en este corredor pues, gente de muchas nacionalidades. Y hicimos una serie de estadísticas de cuáles son los grupos más presentes en el país a través de cifras de detenciones, ¿no? Que claro, no puedes saber con exactitud quiénes entraron porque entran en la clandestinidad, pero en las detenciones nos damos más o menos una idea de los porcentajes, ¿no? Entonces nos concentramos en los grupos más presentes, porque hay de muchos lugares. Nos concentramos en los grupos africanos, haitianos, venezolanos, bueno, centroamericanos siempre están presentes y siempre están en una lista top preferencial. Y después otro grupo muy importante que son los desplazados internos mexicanos. Y estos vienen más de las zonas rurales, y sobre todo indígenas, ¿no? Entonces, lo que está pasando en zonas como Guerrero, Chiapas, Michoacán, todo este sur rural mexicano, Oaxaca, es que hay una presencia del crimen organizado cada vez mayor, donde evade, digamos, la institucionalidad del Estado, pero sin embargo llega y empieza a despojar a la gente de tierras, los extorsiona. Y está habiendo un nivel de desplazamiento interno en México que hasta hace muy poco no le hemos estado prestando atención y todavía no le prestamos la suficiente. Por ejemplo, la Comisión Mexicana de Protección de Derechos Humanos, esta ONG de la Ciudad de México, ha sido la primera que ha empezado desde 2016 a registrar estos movimientos, esta movilidad humana de desplazados internos. Y estamos viendo mucho desplazado en la frontera norte, hemos estado en Tijuana, hemos estado en Nogales y también hemos estado en Tucson y en Phoenix, Arizona, y los hemos visto ahí, en la frontera, antes de poder llegar y todos están pidiendo asilo político en Estados Unidos. En la ruta de los haitianos, vimos cómo los haitianos pues, se mueven de una forma muy distinta al centroamericano, son otra cosa. Sufren, digamos, tienen una vulnerabilidad potencialmente mayor, primero por su color de piel que genera mucha discriminación en México y en todos los países por los que pasan, la falta del idioma, muchos de ellos hablan creol, que es una mezcla entre sus lenguas de origen africano y el francés, pero que no es un francés total. Muchos de ellos llegan después del terremoto del 2010, se van a Brasil y a Chile y se van a trabajar
y a intentar sacar adelante a sus familias que se quedan atrás. En Haití se quedan esos años donde hay un poco de boom económico, donde los gobiernos son más, digamos, liberales, pero cuando hay un cambio de ciclo en la economía y hay un cambio de ciclo en la política y llegan gobiernos más de derecha, pues empieza la expulsión, ¿no? Y esa expulsión se traduce en un éxodo por Latinoamérica hasta llegar al cuello de botella, que es México, que es Tapachula, pero pasando por muchas fronteras, cruzando el Darién, que ya sabemos, si ustedes ya saben mucho sobre el tema del Darién, ¿no? Y cómo en Tapachula se quedan ahí varados mucho tiempo. Algunos, dependiendo de la política mexicana del momento, consiguen visas humanitarias y logran hacerla hasta Tijuana, pero ahí, frontera blindada por el tema del título 42 de Estados Unidos, el Remain in Mexico, el programa de Trump. Entonces vemos un tapón en la frontera norte, en la frontera sur. Es curioso cómo los haitianos tienen agencia, es decir, forman caravanas, forman comisiones, son ayudados por redes de Estados Unidos, se vinculan con redes de negros, inmigrantes de Estados Unidos y empiezan a crear reportes que están denunciando la discriminación que están sufriendo en Tapachula de no conseguir trabajo, no dejarles entrar en hoteles, no alquilarles un lugar, un trato de cuarta o de quinta, ¿no? Pero hacen agencia, eso es interesantísimo con los haitianos, que a pesar de que potencialmente tienen una vulnerabilidad mayor, sin embargo tienen estrategias más efectivas. Los africanos son un enigma todavía. En Arizona hemos podido entrevistar a más, pero en México poco porque pasan muy desapercibidos, no se llevan con los haitianos, porque además ni hablan el mismo idioma, algunos sí son de habla de lengua francesa en África, donde también manejan esta lengua, pero si son anglófonos ya no se entienden para nada con los haitianos, ¿no? Y son, bueno, un misterio que sí hemos estudiado a través de otra literatura y hemos podido entrevistar, pero la tienen difícil porque también pasan muchas fronteras y tienen un viaje transcontinental que hacer, sí, entrando por Brasil o Ecuador, que no les pide visa humanitaria. Otro grupo, bueno, los centroamericanos, ya hemos hablado de ellos y más o menos su modus operandi, ¿no? Que es estar en refugios y pedir asilo político en Estados Unidos si es que no se quedan en México. Y pues los cubanos, pues muchos de ellos perseguidos políticos, pues saltan a Nicaragua, de ahí llegan a Tapachula, se encuentran con el tapón y de ahí, como tienen una tasa de aceptación en temas de refugio alta en México, al igual que los venezolanos, pues a veces consiguen eso. Ya pueden entrar por el corredor mexicano y después muchos de ellos intentan el refugio en Estados Unidos. Se van a la frontera, a Mexicali, a Nogales, e intentan el refugio en Estados Unidos porque tienen redes en Estados Unidos y son redes muy solidarias. Los grupos más vulnerables que estamos encontrando son de mujeres que viajan, ya pueden ser haitianas, ya pueden ser centroamericanas, a menudo, o indígenas mexicanas desplazadas internas, solas con niños. Son las cuidadoras, son las que no pueden implementar estrategias de huir o de pasar por ciertas zonas que son muy peligrosas. Entonces el nivel de vulnerabilidad con ellas es muy alto y hemos visto que tienden a hacer una estrategia de ir en grupos muy grandes, con polleros muy malos, porque las meten en trailers, los hacinan, los abandonan, las insultan, las maltratan, van solas, no tienen quien las defienda, van con niños pequeños, entonces tienen que ser muy cuidadosas, ¿no? para que no haya una violencia contra su familia, y entre ellas hacen solidaridad. Y otro grupo extremadamente vulnerable, pero con grandes estrategias también, es las personas LGBT. Nos hemos encontrado gente que viene desde Jamaica, Cuba, Centroamérica, y realmente es una expulsión terrible, ¿no? Es un trato terrible por parte de las zonas de las que vienen, pero también en el camino sufren grandes discriminaciones y violencia
familias. A su vez, es gente que tiene un sentido de la solidaridad muy elevado entre ellos y a nivel redes transnacionales, donde se pagan los viajes y donde incluso tienen una preferencia de entrada en Estados Unidos. Y hay ONGs que trabajan exclusivamente para ellos y les ayudan a conseguir abogados y la causa de la persecución por preferencias sexuales. Es un grupo muy interesante, pero muy vulnerado, pero con unas estrategias muy efectivas a la hora de hacer su travesía. Yo nada más aquí haría como una anotación metodológica con este tema que hemos estado desarrollando Olga y yo desde hace muchos años, ¿no? O sea, esta suma, digamos, de cómo nosotros trabajamos o cómo podemos hacer la categoría de vulnerabilidad. Por supuesto, estamos hablando que es una investigación cualitativa, ¿no? Entonces, lo que nosotros hacemos es sumar lo que tiene que ver como los riesgos y las capacidades que viven las personas migrantes. ¿Cómo recuperamos esto? Tenemos un instrumento, el que les decía hace rato, que tiene el renovado que hicimos para esta investigación, que empezamos a hacer trabajo de campo en el 2021, más de 400 entradas, ¿sí? O sea, es un instrumento muy largo. Tiene cosas de opción múltiple que podemos ir dialogando con las personas y recuperando rápido, y otras cosas que vamos recuperando ya más testimonio descriptivo, ¿no? La parte que ellos y ellas nos quieran compartir. Entonces, a partir de eso, nosotros lo que hacemos relatos, ¿sí? Entonces, hacemos relatos ya con las variables y los indicadores que nosotros queremos resaltar. Y estos son, a partir de los riesgos, ¿no? Nosotros nos fijamos sobre 3 tipos de riesgos, que son los naturales, los de inseguridad pública, los que tienen que ver con inseguridad pública, y con lo que tiene que ver con los actores institucionales que pusieron en riesgo a las personas, ¿sí? Y entonces ahí tenemos una serie de descripciones que conforman cada uno de estos riesgos. Después logramos ver y ubicar las capacidades que tienen las personas desde sus condiciones personales, que tienen que ver desde características físicas, ¿no? Como esto que estaba describiendo Olga, por el color de piel, etcétera. El perfil étnico, perfil socioeconómico, temas nacionalidad, idioma, género, etcétera. Estatus jurídico, ¿no? Porque pues no es lo mismo un mexicano como un centroamericano, ni un africano, ¿no? Y aunque sea un mexicano, tampoco está salvado, porque cuando estamos hablando de desplazados, pues ya tenemos todos estos casos que los han agarrado sin posibilidad a ampararse a decir que son mexicanos y los han encarcelado, ¿no? O sea, tenemos casos ya históricos, ¿no? Además, porque se han metido ahí diferentes temas. Y el tema de trayectoria de viaje. Su nivel de exposición a riesgos, a cuántos riesgos han estado, ¿no? O sea, cuántas veces sus derechos han sido vulnerados, ¿no? Etcétera, el número de fronteras que han ido cruzando, el tiempo que llevan en trayecto. Y el otro tema de capacidades tiene que ver con los activos, capital social, familias, redes de apoyo, redes sociales que utilizan en el camino, también el acceso a la tecnología, si van con un teléfono donde puedan ver el mapa o van con un mapa en físico, etcétera, ¿no? Habilidades adaptativas o estrategias que ellas nos van diciendo. Eso es una parte que a nosotros nos gusta mucho, ¿no? Escuchar a las personas cómo nos van narrando, desde que dice yo me pongo todo de un color, o no, yo viajo en grupo, yo viajo solo, todo eso, ¿no? Entonces es lo que nosotros vamos identificando como capacidades, y los apoyos externos que van teniendo en el camino, ¿no? Por supuesto. Entonces, a partir de ahí y de los relatos que nosotros vamos construyendo con esos elementos, es que entonces nosotros vamos haciendo la calificación, digamos, ¿no? Es decir, esta es más una vulnerabilidad media, alta, media, extrema. Es difícil, es una metodología muy difícil,
pero que sin embargo entonces también nosotros también fuimos decidiendo, ¿no? O sea, a partir de cuántos, ¿no?, que tengan de esto, caen en esta vulnerabilidad o en esta vulnerabilidad. Y sí es una metodología de a mano, porque hacemos los relatos, todo lo vamos categorizando a mano con nuestras tablas, ¿no? O sea, pero bueno, ahora que estamos ya, tenemos este artículo que estamos construyendo, pues claro, en esta parte de análisis, pues nos llevamos horas y horas, pero pues precioso, ¿no? Sí, precioso. Sí hemos ido cambiando las categorías y los indicadores. Lo que fue en 2014, no había algunos elementos que ahora nos salieron, como el número de fronteras que cruzan, ¿no? O sea, eso lo tuvimos que modificar. Las rutas, exactamente, ¿no? Entonces, bueno, sí, o sea, del 2014, que nuestro primer artículo con esto sale en Migración y Desarrollo en 2015, ¿sí?, donde explicamos la metodología, damos los niveles de vulnerabilidad. A esa fecha, ahora, pues sí son cambios. Sí. Y justamente además coincide que son 10 años de cuando levantamos una información a que levantamos la otra información. Eso sí son 10 años.